Buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver cómo hacer la fotogrametría de uno de los elementos encontrados en la cueva durante las campañas de excavación. La fotogrametría nos permite documentar estos hallazgos en alta resolución, preservando su forma y detalles sin necesidad de manipularlos. Para aquellos que no estén familiarizados con la fotogrametría, se trata de una técnica que utiliza una serie de fotografías de un mismo elemento y tomas desde distintos ángulos para crear un modelo 3D. Existen distintas maneras de hacer las fotografías que tienen que ver según el elemento que se quiere fotogrametriar. Si queréis un vídeo más extenso sobre la fotogrametría, dejadme un mensaje en los comentarios para que lo sepa. Volviendo al tema central, para hacer la fotogrametría yo utilizo un plato giratorio que va por mando, una caja de luz y mi cámara, que me acompaña ya desde hace 12 años. De la misma manera que vimos con el escaneado de la cueva, para hacer la fotogrametría de un elemento es necesario hacer un primer planteamiento. Esto se trata de ver sus dimensiones, si presenta detalles, recovecos o algún otro elemento interesante. Según esto, nos plantearemos hacer más o menos fotos. Obviamente siempre cuantas más mejor, pero también pesará más el archivo. Para un color más cercano a la realidad, yo hago una fotografía a una color checker, con los parámetros de luz que voy a usar con el elemento a fotografiar. Esta foto me servirá para hacer una corrección del color automática de todas las fotografías, como ya veremos más adelante. Por eso es importante también hacer las fotografías en formato RAW, ya que luego podremos acabar de retocar el color y la luminosidad de una mejor manera. Ahora se trata de situar las escalas, el elemento a fotografiar en el centro de la diana e ir girándola mientras hacemos fotos cada vez que hacemos una parada. Las paradas dependerán de la cantidad de fotografías que se quieran hacer. Hay plataformas giratorias que se conectan directamente con la cámara que ya tienen un número de paradas por vuelta concreto. Si acaso en otro vídeo ya os lo enseñaré. Algo importante a tener en cuenta es el de no cambiar la distancia focal del objetivo, ya que eso podría dar algunos errores en el postprocesado. También algo muy importante es el de no mover el elemento a fotografiar, ya que eso podría desubicar al programa y podría no hacer bien el modelo 3D. Una vez acabada la primera vuelta, se trata de hacer lo mismo pero desde otro nivel. En este caso yo lo hice desde 4 alturas distintas para intentar captar posibles recovecos y tener un mayor número de solapamientos. Una vez acabado un lado, se le da la vuelta al elemento y se siguen los mismos pasos que antes. Si lo vemos necesario, podríamos hacer fotografías de detalle del elemento. Recordad de intentar no mover la distancia focal. Cuando hayamos acabado de tomar todas las fotografías, antes de cambiar de elemento a fotografiar, está bien repasar todas las imágenes que hemos hecho. Yo lo visualizo en la propia cámara. Esto es una manera rápida de ver si nos hemos dejado alguna cosa o si ha salido algo mal, y en este momento podremos repetir las imágenes. Vamos ahora con el postprocesado. Lo primero es ajustar la fotografía del color checker. Para ello, vamos al programa de nuestro color checker, subimos la foto que hayamos hecho y la escalamos hasta que la paleta de color coincida con la de la fotografía, dejando los cuadraditos de cada color lo más en el centro posible. Después guardamos el archivo y ya podremos usarlo en la corrección de colores. Ahora abrimos Photoshop y pasamos las imágenes RAW. Seleccionamos todas las imágenes y le cargamos la imagen del color checker.
A veces no se nota mucho el cambio de color, pero siempre acaban modificándolo un poquito. Ahora que ya tenemos el color corregido, guardamos las imágenes en JPG. Abrimos ahora nuestro programa para hacer la fotogrametría. Yo uso Metashape, ya que siento que me manejo mejor que en Reality Capture, así que os explicaré los pasos que yo sigo. El primer paso es importar las fotografías en JPG. Yo de este elemento hice fotografías por dos caras, así que voy a crear dos chunks. En uno de ellos pongo las tomas de una misma cara y en el otro chunk las otras. Después alineo las imágenes y creo una nube de puntos densa. Una vez que aparecen los puntos del modelo 3D, elimino todos aquellos que no me interesan. En este caso, como no ha conseguido alinear los dos chunks, he de crear marcadores. Para ello creo la malla y la textura en ambos chunks para que sea más fácil de situar los marcadores. Los marcadores los pongo en los dos chunks en aquellos detalles que comparten y que son distinguibles. Una vez puesto los mismos marcadores en ambos chunks, aprovecho y creo las máscaras de las fotografías. Esto hará que a la hora de juntar los dos chunks solo lo haga del elemento que queremos. Ahora sí, alineamos los dos chunks a partir de los marcadores que hemos puesto y si está bien, vemos que aparece una T al lado de cada chunk. Ahora juntamos los chunks a partir de la Dense Cloud y los markers, y después le construimos la Dense Cloud, la malla y la textura. De esta manera ya tendríamos nuestro modelo 3D. Pero como veis, se trata de un modelo con una cantidad de puntos elevada, y para hacer el recorrido virtual sería demasiado, así que habrá que reducir los puntos. Seleccionamos el modelo y vamos a Tools, Mesh y Decimate Mesh. Se nos abrirá una ventanita y nosotros podremos marcar la cantidad máxima de puntos que queramos. Para elementos de este tamaño, que no tengan detalles importantes, con unos 5000 puntos ya tendríamos suficiente. Cuando le damos a OK nos aparece un mensaje sobre si queremos reemplazar el modelo actual, y es importante decirle que no, para así tener el modelo High Quality y el Low Poly. Ahora simplemente le crearemos las texturas a partir del modelo 3D y cuando cargue veremos que apenas se nota diferencia entre el High Poly y el Low Poly. Para acabar de darle un toque más realístico, crearemos también la textura de normales y el Occlusion Map. Estas texturas ayudan a darle profundidad y detalle a todas las características del elemento.
Y ya estaría. Si tenéis alguna duda o queréis que haga algún vídeo explicando mejor algún paso, dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!